sign that you delivered. When does it end? I want to know. If you displease the right people, the world closes in on you very, very fast. Ahora sí, vamos con la última película de este episodio. Es una remake de una película que curiosamente nosotros hemos hablado en su momento, pero de la película de los 40, creo que es 1946 si no me equivoco. Vos me corregirás, que es Sí. Nightmare Alley de Guillermo del Toro, remake de la película de... no me sale... Edmund Goulding. Edmund Goulding, ahí va. Una película que ya para su momento escondía, bueno, no escondía, pero denotaba una oscuridad y un pesimismo. O sea, hay una cosa que quiero discutir y quiero que me des tu opinión, Manu, sobre cómo ves la evolución y también teniendo en cuenta las diferencias de la remake con respecto a de la original con respecto a la remake, que es cómo evolucionó el punto de vista o la negatividad que propone la película, el final oscuro que propone la película en esta y en la original, ¿no? Digo, ¿qué ha pasado entre esos 80 años de la original hasta acá, ¿no? No sé, ¿tenés alguna reflexión sobre eso? Sí, haré una clase de historia argentina desde esa época hasta la actual. No, me parece que hay algo muy importante que creo yo que fue una de las polémicas de la película, la cual yo no estoy de acuerdo, que es lo que vamos a charlar ahora, me parece un poco, es el tema de lo que se muestra. ¿No? Hablando de la remake de la película original de Edmund Goulding, estaba toda esta cuestión que para mí ya es propia del cine de Hollywood clásico, del cine clásico, el tema de la sugestión de, bueno, no vemos al geek comiéndose tal cosa porque no hace falta verlo. Creo yo que la película de Del Toro, a la hora de mostrar esas cosas, que tampoco es que muestra tanto, digo, no es que Nightmare Alley es una película gore. No es una gore, no. Porque parece que por 2 escenas la película es explícita, es como sangrienta y demás, y la verdad que son 2 escenas. O sea, son 2 escenas en una película de 2 horas y media. Uh-huh. Pero ponerle que la conversación sí parece por ese lado, sin exagerar, sin la exageración de que sea una película gore. Uh-huh. Creo yo que lo que pasa, y es un poco la temática de todo este episodio, es por qué se tiene que mostrar eso ahora. ¿Por qué este ya no es un tiempo para la sugestión? Y no quiere decir que estemos diciendo de que las películas tengan que ser alegóricas. No, en el sentido, no estamos diciendo que tengan que ser obvias. Uh-huh. Obvias en el sentido de una sola lectura y demás. Porque yo creo que lo más interesante que hace Del Toro, y creo yo que es el miedo que teníamos nosotros como Cracosia Podcast entidad, era este tema de que lo infantilice o lo vuelva muy como no me sale la palabra, como de una sola lectura, ¿no? Como algo muy homogéneo. Uh-huh. Cuando creo yo que lo que mantiene la película original es justamente lo contrario, es heterogeneidad y esa cuestión de, al igual que Red Rocket, al igual que Deepwater, ambigüedad con respecto a varias cosas que hace que la película no se sienta plana. Ahora, dentro del departamento de lo que se tiene que mostrar o lo que no se tiene que mostrar, me parece que es una película que claramente dice, no, acá se tiene que mostrar esto, o se tiene que mostrar la sangre en el momento del engaño final para que se sienta más dura la caída de esta persona que quiere como volver a ver a su esposa fallecida. Uh-huh. No creo que sean cosas casuales y no creo que sean cosas que descartaría al instante al compararla con la película original y la sugestión, que repito, no es solo una sugestión de la película de Edmund Goulding, porque también hay que decirlo, Edmund Goulding, y esto ya lo hemos dicho en el episodio anterior, no es Hitchcock. O sea, Edmund Goulding es un director que, como ocurría en el Hollywood clásico, podía hacer una obra maestra y al día siguiente te filmaba Bambi, ¿no? Uh-huh. Como algo muy pavote. Entonces,
es más parte de la sugestión del Hollywood clásico que del propio Edmund Goulding como autor, que no lo es. Ujú. De hecho, es lo que va a pasar con Guillermo del Toro, que ahora va a filmar Dumbo, ¿no? Digo, no hay tanta Sí. diferencia como... No, Pinocho. Pinocho, perdón. Ni en ese sentido. Me parece que no ha cambiado tanto por esa cuestión. Yo creo que eso que vos decías que ya no es momento para la sugestión. O sea, obviamente nosotros preferimos los directores que claramente esconden lo que quieren decir atrás de una narrativa, una trama sencilla, antes que, bueno, lo que hemos dicho a lo largo de todo este episodio, que es Benedetta, una cosa que constantemente te está gritando y también como caricaturizando todo lo que quiere decir. Digo, con esta cuestión grasa de un dildo Jesús, ¿no? Como Sí, esa cosa sí. claramente es algo que uno no desea. No me parece que las escenas, entre comillas, más directas, más gore, sean eso. Para nada. Pero sí creo que es una búsqueda general de la película de ir un poquito más allá. No solo en términos Sí. gráficos, sino en términos ideológicos. Digo, esta pequeña diferencia que hay sobre el final, la oscuridad del final, lo triste que lo deja uno la escena final. Digo, me parece que tiene que ver con toda una búsqueda mucho más profunda, lo cual, repito, es algo que nos preocupaba a nosotros como... Nos preocupaba, qué sé yo, tampoco es que nosotros lo conocemos al querido Guillermo, ¿no? Pero sí es un director que tiende a enamorarse mucho de lo freak, de lo anormal, Sí. y que por ahí podía llegar a ser una película que se enamorara mucho de ese tipo de personajes y que no se centrara en la trama principal, que es básicamente de una especie de... Es como si nosotros un poco siguiéramos a... no me sale ahora, al malo de Vértigo. Me parece que es un poquito hacerse cargo de eso. Sí, yo creo, perdón, que con eso que decís hubiese sido muy fácil para la película. Creo yo que vos, Cedric, Lucas y yo cuando la Sí. empezamos a ver y vimos ese primer acto de la película, que es extenso, es una película larga, no lo estoy diciendo mal, digo que es un primer acto extenso, que se toma su tiempo y demás, donde le dedica tanto tiempo al circo, que quizás en la original, si bien creo que era una película de 2 horas también, está como bastante más extendida esa parte en la del Toro. Uno tenía el miedo de que, bueno, está tanto tiempo en el circo porque tiene ganas de mostrar 80 veces a 2 enanos con barba. Sí. ¿No? Digo, en el sentido de lo freak. Creo yo que la película y bueno, el propio del Toro es muy inteligente a la hora de utilizar esa extensión de las escenas en el circo para crear como un lazo más emocional o más consolidado entre los personajes, ¿no? Me parece yo que nunca desvía el foco de la idea de desarrollarlo a él, como también lo desarrollaba la película original de otra manera, pero desarrollarlo él en este ambiente del circo y ya relacionarlo con el personaje de Toni Collette, el personaje de Rooney Mara, ¿no? Y nunca perder el foco, la brújula de ese costado. Uh-huh. O sea, la extensión del circo no es solo para mostrar más freaks, porque la verdad es que solo vemos a los que veíamos en la película original, Uh-huh. y tampoco para dedicarles escenas exclusivas a ellos y cómo ellos dan piruetas. Uh-huh. O incluso si hay escenas así, claramente funcionan las escenas por otro costado, pasan por otro costado. ¿Viste toda la escena de que él le explica el truco a ella? Uh-huh. ¿Viste el truco Claro. de la electricidad? Claro. Estoy hablando. Claro. Uh-huh. Bueno, hay toda una dedicatoria de minutos para mostrar cómo funciona el aparato y demás, pero claramente la escena está pasando por otro costado, no está pasando porque nos quiera mostrar del Toro un chiche nuevo. Uh-huh. Y creo yo que eso es lo más interesante repito, en la parte de la película donde más miedo podríamos tener de que caiga en lo otro, ¿no? En la predicción que teníamos quizás. Uh-huh. Además creo que esa cuestión de fijarse en lo freak, fijarse en lo abnormal, creo que siempre conlleva cierta cuestión de pararse por arriba de los personajes, ¿no? Y eso es una cosa muy peligrosa, sobre todo, no sé, en cierto cine documental que se para frente a lo anormal como diciendo, mirá qué boludez este tipo, ¿no? Disfrazándose un poquito de comprensivo, de acompañar a esos personajes.
Cuando en realidad, bueno, lo que ocurre acá es un cariño. Es un cariño tremendo por estos personajes, ¿no? Que no dejan de ser parte de toda esta. De toda esta mentira que es el circo, ¿no? Eso también es muy valioso, digo. Pretender que esos personajes no es que son pura bondad. Eso me parece muy, muy interesante. Incluso un personaje que parte de cierta herida originaria, por así decirlo, que es como lo que le pasa con el padre, con la familia, no recuerdo bien. Y como el tipo permanentemente es un estafador y que quiere ir hasta las últimas consecuencias, ¿no? Eso, digo, Sí. es algo. Tiene como cierta cuestión inédita en la carrera de Del Toro, ¿no? Eso me parece muy interesante. Quizás no era el director que uno a priori diría, este es el director para esta película. Quizás uno más tipo un Fincher, ¿no? Una cosa así, más oscura, ¿no? Sí. Y finalmente creo que termina acertando y termina acertando con creces. Sí, porque aparte es esto de que hay que pensar en la película inmediata, la película inmediata anterior de Del Toro, que es La forma del agua, que es justamente todo esto. Claro, O sea, sí. yo la verdad que es una película que no revisé, nunca revisé. En su momento, en mi etapa precinéfila, me encantó. Yo creo que la veo hoy y no me gusta nada, pero bueno. Ujú. Ahí quedan las estrellas en Letterboxd, las altas estrellas en Letterboxd por el momento. Pero es una película totalmente opuesta en ese sentido. Me parece que tiene una agenda la película. Por eso gana el Oscar también, ¿no? Digo, no hay mucho misterio atrás. Ujú. Incluso es gracioso cómo la película, La forma del agua, está filmada, ambientada en una época de la ambigüedad, que vendría a ser los 40, ¿no? Ujú. Y los 50 y la Guerra Fría y demás. Y está filmada como una película del 2020, Ujú. del 2017, como fue en el caso de La forma del agua. Como que no tiene relación alguna con Neymar Alley. Ujú. Vaya uno a saber por qué. Me parece que es más una cuestión de esto que comentábamos del propio Golding, ¿no? Como que se levantó un día Del Toro y le pegó al arco y fue gol. Ujú. Pero ahora hace Pinocho. ¿Se entiende? Y no es para denigrar a Del Toro, pero es raro. Es raro. A ver, uno, viste, puede hacerlo, obviamente puede hacer lo que quiera. Nosotros no vamos a criticar a Del Toro por No, el obvio, rumbo, sí. el rumbo que va a tomar su carrera, bla, bla, bla. Obviamente, nosotros siempre estamos a favor de que se haga una película, una para la gente y otra para los amigos. Eso está clarísimo, porque aparte no creo que esto haya sido un éxito rotundo de taquilla, ¿no? Esto por supuesto no lo he chequeado, pero no creo que haya sido una de las películas más taquilleras del año. Tampoco creo que sea Pinocho una de esas, pero sí que es una fuerte candidata, por ejemplo, a competir por película animada o alguna cosa así, Sí. qué sé yo. Pero sí me parece interesante como este recorrido que se hace de Nightmare Alley original a esta Nightmare Alley respecto de, parece que cierta preocupación por la cuestión de la oscuridad y del querer vencer a ese mal y querer en cierto punto estar a la altura de Dios, que sigue latente, ¿no? Como esa cosa de el millonario que, bueno, como tiene todo el poder adquisitivo del mundo, puede creer revivir a una persona ya fallecida. Lo cual también me hace pensar en esto que decíamos un poco antes, de que nosotros siempre seguimos a Gavin Elster, ¿no? Pero al mismo tiempo su principal enemigo también lo es, ¿no? Una persona que manipula el mal constantemente a su placer. Entonces, me parece que en ese sentido no ha perdido actualidad la película, ¿no? Digo, No. Nightmare Alley original. Sí, más teniendo en cuenta también con el auge de esta cuestión de las que habla mucho, bueno, Cedric, ¿no? Y también que escuchamos todos los días, creo yo, a Pablo Salum, ¿no? En cuestión de las ¿cómo se llama? Perdón, de las pseudociencias. Sí. Creo yo que la película tiene cierta cuestión de actualización coyuntural por todo el tema que está ocurriendo ahora con este tipo de cuestiones. Uh-huh. Todas las cuestiones New Age, ¿no? Las sectas New Age, el tema de las, bueno, de nuevo, las pseudociencias, la generación Zoe Uh-huh. y demás. Creo yo que la película encuentra cierta actualización coyuntural ahí que quizás no estaba tampoco tan, o quizás
dicho de otra manera, que en los 40 pasaba por otro lado. Porque digo, ¿qué es el mal sino una constante actualización, ¿no? En otras formas. Ujú. Creo que la película muy inteligentemente plantea eso para el ahora y funciona. Ujú. Funciona también, más allá de las cuestiones coyunturales y las cuestiones propias de la película original, creo yo que la película esta tiene incluso una mejor entrada al fantástico. Mm, No sé lo que me vas a decir, Sí. no sé qué vas a opinar vos, Juanma. Creo yo que el opening de la película es impresionante. Sí. Terrible, Eh, Terrible. Después, creo yo que sostiene el nivel. A mí me encanta la película entera. Pero el opening es increíble. Y creo yo que ahí no sé si es la mejor película del año. En esos minutos. Ujú. O al menos tiene, si querés hacer la cosa lúdica, decir el mejor opening, bueno, es este. Por la manera en la que nos presenta todo este mundo, que introduce al personaje, que es incluso un opening pre película original, porque es un opening mudo. Ujú. Viste que siempre se dice el cine mudo, que bueno, que en su máximo, ¿cómo se dice? En su mejor época, mejor dicho, en su mejor época el cine mudo era lo más puro que podía existir. Sí, en cuanto el al cine. lenguaje, digamos. En cuanto al lenguaje, porque era todo imagen, era todo forma, todo plano. Ujú. Y acá, al no tener diálogos, es prácticamente cine mudo, que el original no era eso. Por una cuestión de época, no por algo de elección. Entonces creo yo que de esa manera, en la que todo se tiene que sostener a partir de las imágenes, y a partir de ellas mismas nace toda esta construcción de la entrada al fantástico, es increíble. Sí, Más sobre aún todo- pensando... No, dale, sí. Sobre todo con esta cuestión de que Bradley Cooper no habla hasta dentro de, no sé, 10, 15 minutos de película. Sí. Digo, es quizás la misma película autoafirmándose como una película que nace de ese cine poco hablado, ¿no? Entonces ese es como otro acierto de la relectura de Del Toro, ¿no? Y después yo tengo una cosita más que quiero decir, Sí, yo también, pero dale, decí. pero es un poco retomando el tema anterior de esto de las pseudociencias y bla, bla, bla. Porque, viste que constantemente la película lo que hace es presentarte un artificio que se apoya en la pseudociencia o en la falsa espiritualidad, el falso esoterismo, que constantemente se está desnudando, que están diciendo permanentemente, no, esto no es real, lo que hacen es el típico, y esto boludo es así, es decir, o sea, están ahí con las Sí. cartitas, se lo muestra y ya está, no, o sea, es permanente ilusión. Y por Sí. otro lado, cómo se va desnudando también la cuestión de la psicología respecto del personaje de Kate Blanchett. Sí. Viste que al final ella termina siendo otra delincuente. Entonces, ¿cómo va equiparando las dos cuestiones? Digo, pensándolo hoy en día, es muy fuerte, ¿no? Y aparte pensando Sí. en dónde está, cuál es la entidad sagrada a la que apunta el mundo hoy. Digo, Claro. y con estos dos mundos que tienen fallas y que Del Toro te muestran los mecanismos, el personaje principal termina en la miseria. Digo, y eso es como imposible no desligarlo de esta idea de que no hay una entidad religiosa trascendente en la película. Digo, eso es Sí. muy fuerte afirmarlo y es una cosa que está totalmente fuera de campo. Pero es una cosa que está ahí, o sea, no funciona ni el falso esoterismo, ni funciona la psicología. Obviamente, uno no está diciendo que las dos cosas pueden fallar y bien hechas, bla, 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 bla. Pero lo que le pasa al personaje es terminar en la miseria por la falta de este elemento realmente trascendente. Digo, esto Sí. es muy evidente cuando quiere hacer revivir a una persona que hacerle toda esta cosa al magnate y bla, 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 ¿no? Sí, porque también me parece que lo que pasa es que volviendo a la película Madre, que habla como de manera polémica en contra del psicoanálisis, que vendría a ser Psycho, ¿no? De Hitchcock. No sé si en contra del psicoanálisis per se, sino más bien en la toma de posición del psicoanálisis como algo superior, ¿no? Como algo que te explica la película supuestamente. Es que el psicólogo en Psycho no es una mala persona.
Claro, O sea, el personaje claro. es un psicólogo. Mm. No hace nada, no hace nada de malo. No, no. Quizás lo malo, lo peligroso pasa por otro lado. Pero acá la psicóloga es una hija de puta también. Sí, sí. No. Y en parte, en esta cuestión que hablabas vos de cómo se tocan las dos partes, el falso esoterismo y esta psicología, es que se ayudan. Ujú, Y cuando le conviene a la otra, la deja tirada. ujú. Así como quizás también podría haber ocurrido que el de la parte de Bradley Cooper la dejen tirada primero a ella. Ujú. Que un poco era el plan. Digamos que más o menos el clima de los dos en la película es quién le toma la delantera al otro. Claro. Quién lo deja tirado primero al otro. Ujú. Y es muy bueno también lo que decide el final, porque leí por ahí, por Letterboxd y demás, como varias personas que decían que el final tenía como cierta cuestión edulcorada. ¿Edulcorada? Sí, con respecto a que él como conseguía de nuevo trabajo y que nada, como que al final estaba sonriendo y estaba más feliz cuando, no sé, es raro porque... ¿Qué trabajo coincide, no? Claro, por eso, qué trabajo. Incluso me parece que Ojo, a mí la original me parece una obra maestra, me encanta la original, no le diría nada. Pero sí es cierto que al final él vuelve con la chica, ¿viste? Ujú. En la original. Claro, sí. Y acá está en banda. Sí, sí. No vuelve con nadie. Entonces me decís, ojo, porque quizás esta película incluso se va más a fondo que la otra. Y tiene esta cuestión que yo creo que puede ser que haya una confusión ahí, que es como el final, creo que es lo que se conoce en el mundo del cine como el final del graduado. Sí. Que es esta cuestión de la mirada a cámara, ¿no? Como la mirada melancólica. Yo creo que Que es sí. el teorema del final de In the Mouth of Madness. No tengo dudas. Yo creo que es eso. Creo que el cine es eso. O sea, una risa, una carcajada no es felicidad en el cine. Claro. No significa que porque haya conseguido un trabajo, de nuevo, sea un final edulcorado. Además, digo, Sí. si se dice eso de esta película, no quiero ni saber qué se piensa del original. No, claro. Porque Sí. además, justamente lo que se plantea en la escena final, que es una vuelta al principio donde el tipo le cuenta que si vos vas a una entrevista y el tipo te dice estas palabras, no me acuerdo exactamente, es que va a ser el freak, va a ser el mulo, no me acuerdo cómo es el término exacto. Pero es la propia carcajada de un tipo asumiendo su miserabilidad. Sí, tal cual. Sí, no, yo creo que me parece que ya hablamos bastante de la película. Había otra cuestión también me parecía interesante del lenguaje, pero que también en parte se relaciona al opening. Viste que la película tiene esto mucho de los lenguajes, que también estaba en la película original, pero acá está como más acentuado. En el sentido de que creo yo que esta es una película sobre el lenguaje y me parece que la otra película es más sobre las estafas y sobre la ficción. Ujú. No estoy diciendo que una no toque lo que toca la otra, pero creo yo que el foco que le pone Del Toro es muy interesante con la cuestión del lenguaje de señas, toda esta cosa que ya hablamos de la introducción, del comienzo mudo, y cómo el pasaje al fantástico también es la forma en la que por primera vez aparece la voz de Bradley Cooper. Mm. Viste, y esto lo escribí en Letterboxd, pero viste que cuando pasa la boca del diablo y entra a buscarlo al geek es cuando habla por primera vez. Entonces está todo muy coordinado Ujú. en ese opening y después, nada, en el resto de la película se toca. Porque también pasa por el costado de estas otras cosas que estuvimos hablando, ¿no? Porque este tema del lenguaje de la psicología, el lenguaje de este falso, ¿cómo se llama? Esoterismo, también tiene una cuestión con la lengua. Entonces creo yo que toda la película se estructura alrededor de eso y nada, me parece que lo hace como de muy, muy buena manera.